Bueno, ahora sí ya son las 4:10. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase de ahora en forma virtual por los motivos que ustedes saben de la toma de la universidad. Nuevamente les vuelvo a preguntar, disculpen que así sea, que pregunte y vea la pantalla, porque ya vamos a empezar la clase. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Bien. Entonces, en la clase pasada empezamos el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Y para esto dimos algunos conceptos. Voy a hacer un pequeño recuento para ir a donde nos quedamos, ¿no? Entonces, queríamos determinar cómo es una ecuación diferencial de orden superior. Entonces, la definición dice, ¿no? Una ecuación diferencial lineal de orden n es una ecuación de esta forma. A sub n, derivada enésima, y así sucesivamente hasta la primera derivada más la parte y igual f de x. Entonces, esto viene a ser una ecuación diferencial lineal, donde estos coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub n y f de x son funciones continuas que dependen de x, o también pueden ser constantes. Entonces, cuando la ecuación aquí es el lado derecho es 0, o sea, cuando el lado derecho es 0, tal como está escrito aquí en la fórmula 2, es 0, entonces a esta ecuación se le llama lineal homogénea. Y cuando es diferente 0, tal como esto, se llama lineal no homogénea. Entonces, tenemos ecuación lineal homogénea y ecuación lineal no homogénea. Disculpe, Entonces, el profesor. objetivo es de resolver estas. Dime, ¿sí? No se Dime. puede ver su pantalla. ¿No se ve? Sí, no se puede ver. Ay. Como me dijeron que sí veían. En un ratito, entonces. Ahí se ve. Jóvenes, díganme, ¿se ve No se esta? puede ver, profe. ¿No se ve? Profe, No. lo que pasa es que sí se ve la pantalla que está compartiendo, pero no el contenido que quiere mostrar. Ya. Ya, un ratito, por favor, ¿ya?
Ahora sí, profe. Gracias por avisarme, porque si no yo hubiera seguido hablando y no ven nada ustedes. Ahora sí ya ven, ¿no? El contenido. Sí, profesor. Ya se ve, ya perfecto. Bueno, entonces decía que estoy haciendo una recapitulación de la clase que hemos hecho la clase anterior, y entonces estábamos dando la definición de una ecuación diferencial lineal, ¿no? Entonces una ecuación diferencial lineal de orden superior tiene esta forma, y cuando este término es cero, se llama ecuación diferencial lineal homogénea, o sea, tal como aparece acá. Y cuando es diferente de cero, entonces se llama ecuación lineal no homogénea. Entonces eso es para ver cómo es la forma de la ecuación. Entonces, para resolver una ecuación necesitábamos un problema de valor inicial, que están dados acá, y luego este teorema es lo del resumen del teorema del valor inicial, donde dice así, ¿no? Sea la ecuación diferencial lineal de orden n, que tiene esta forma, igual a f de x, el segundo miembro es diferente de cero, entonces esta ecuación diferencial va a tener una solución única cuando cumpla estas condiciones iniciales, ¿no? Que cuando x vale x0, entonces satisface todas estas condiciones llamadas condiciones iniciales. Y a todo eso se llama el problema de Cauchy. Luego aquí vimos un ejemplo de que, dada, por ejemplo, una posible solución de una ecuación diferencial, entonces queríamos probar si esta solución satisface la ecuación. Entonces también lo probamos de que derivábamos dos veces, lo evaluábamos en cero, y entonces cumplía que era una solución de la ecuación diferencial. Y eso está acá, los cálculos, ¿no? Los cálculos están hechos acá. Luego, también dijimos que en el caso anterior, cuando sea y igual, f de x constante era una solución explícita, pero también hay soluciones implícitas, como en esta que vamos a decir, ¿no? La solución explícita es cuando y está despejada, y es una función que depende de x y las constantes de cada integral que se obtiene, C1, C2 hasta Cn. Y nuevamente las condiciones iniciales, que cuando evaluemos en el punto x0 tenga un numerito y0, su derivada también el mismo número, salga otro número, y así sucesivamente hasta el orden n-1. Y la solución general estaba dada de esta forma, y igual phi de x, C1, C2, Cn, hasta Cn. Y lo que estaba diciendo en antitos es que una ecuación diferencial también, la anterior, su solución puede estar dada en forma implícita. Entonces aquí en forma implícita es esto, que es igual a 0. Ya no es función, sino simplemente una ecuación. Y ahí quiere decir que su solución está en forma implícita. Luego teníamos otro teorema donde se afirmaba, ¿no? Que, por ejemplo, si tenemos I1, I2 hasta IN soluciones de la ecuación homogénea, y si C1, C2 hasta Cn son constantes arbitrarias, entonces su solución general lo podemos escribir de esta manera: I igual phi de x, y entonces para cada solución, por ejemplo, esta es una solución I sub 1,
que multiplica la constante C sub 1 y lo colocamos acá, más I sub 2 por C sub 2, tenemos otro sumando, y así sucesivamente hasta llegar a I sub n por C sub n, y tenemos el último sumando. Entonces, la forma de escribir una solución de esta ecuación diferencial lineal homogénea se llama solución general de esta ecuación, no de la ecuación homogénea. Bueno, la demostración lo hemos dejado, no lo hemos hecho porque es un poco tediosa. Luego aquí nos hemos quedado en el concepto de dependencia e independencia lineal de funciones. Bien, entonces definíamos cuando funciones son linealmente dependientes. Definición. Se dice que un conjunto de funciones f1 de x, f2 de x, f3 de x, hasta fn de x es linealmente dependiente en un intervalo y si existen constantes c sub 1, c sub 2, hasta c sub n, no todas iguales a 0, pero tales que cumple esta condición, que cuando se multiplica la constante a cada función, entonces aquí por ejemplo, C1 multiplica la función F1, más C2 multiplica a la función F2, que está acá, y así sucesivamente Cn multiplica a la última función F sub n, que está escrito acá. Y toda esa suma de producto de términos igual a 0. Entonces, cuando cumple esta igualdad y que alguna de estas constantes son diferentes de 0, entonces este conjunto de funciones f1 hasta fn se dice que son linealmente dependientes. A esta forma de escribir en álgebra, o no sé si han llevado álgebra, en álgebra esta forma de escribir se llama combinación lineal de funciones. A esto se llama combinación lineal de funciones. Bueno. Y si no han visto así todavía, simplemente podemos decir así que multiplicamos una constante por la función, lo sumamos otra constante por la otra función, hasta llegar a 0, y de desarrollar esta ecuación encontramos que C1 o C2 o cualquiera de ellas es diferente a 0, entonces las n funciones son linealmente dependientes. Ahora otro concepto, el inverso o el recíproco de esta definición. Se dice que un conjunto de funciones f1 hasta fn son linealmente independientes en un intervalo y sí y solo sí. Aquí está escrito igualito que el anterior, ¿no? Entonces voy a hablar si esta combinación lineal es igual a 0. Es decir, C1 por F1 más C2 por F2 hasta Cn por Fn igual a 0, pero esto implica, o sea, entonces, estas constantes todas son iguales a 0, es decir, C1 igual a C2 igual hasta Cn, todos son ceros. Cuando eso ocurre, las funciones dadas se dice que son linealmente independientes. Vamos a ver un ejemplo de cada definición. Ahí se va a entender un poco mejor. Ejemplo, dice. Aquí en este caso se está dando dos funciones nada más. Las funciones f1 de x definida como seno de 2x y la segunda función f2 de x definida como seno de x por coseno de x son linealmente dependientes en el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces ya nos afirman que son linealmente dependientes. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Escribiendo la combinación lineal. Aquí
C1 por F1, aquí todavía es teórico, C1 por F1 de X más C2 por F2 de X igual a 0. Entonces, en esta parte teórica reemplazamos ya las funciones que nos dan, ¿no? Entonces, por ejemplo, F1 es seno de 2X, lo reemplazo acá. F2 es seno de X por coseno, lo reemplazo acá. Entonces tengo C1 por seno de 2X más C2 por seno de X coseno de X igual a 0. Esta es la ecuación. Entonces, como nuestro objetivo es determinar cuánto valen estas constantes C1 y C2, hacemos algunas operaciones, las que sean necesarias. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué se observa? Que puedo factorizar seno de, bueno, aquí primero, ¿no? A seno de 2x se lo ha desarrollado como el seno del ángulo doble. Seno del ángulo doble es 2 seno de x coseno de x. Y aquí también queda igual. Entonces, al desarrollar este seno del ángulo doble, ya vemos que hay factor común seno de x por coseno de x, seno de x por coseno de x. Entonces, factorizamos esos términos y al factorizar, ¿qué nos queda? 2 por C1, que es este término, más C2, igual a 0. Bien, ahora seguimos desarrollando, porque necesitamos ver qué resultado hay de las constantes C1 y C2. Entonces, de aquí tengo un producto. Este término es un solo término por este otro término igual a 0. Entonces, por propiedad de números reales nos dice, ¿no?, que un producto de dos términos igual a 0, sí, solo si cada uno de ellos son ceros. O sea, o este primer término es 0 o el segundo término es 0. Bueno, entonces ya tengo se desenvuelve ya en dos ecuaciones, ¿no? Bueno, de aquí todavía hay un producto, ¿no? Seno de x por coseno, todavía otro producto. Entonces vuelvo a desarrollar que será seno de x igual a 0 o coseno de x igual a 0 o la última parte de acá. Bueno, de aquí despejo una de ellas, por ejemplo, C2, y queda menos 2 C1. Entonces, en estas dos primeras, el seno de x que me dé 0 significa que el ángulo x vale 0, ¿no? Porque seno de 0 es 0. Y aquí, para la misma x, si es 0, coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1, pero aquí dice que coseno de x igual a 0. Entonces aquí es con uno o con el otro que cumple. Pero el que nos da el resultado final es esto, ¿no? Entonces aquí en estos, C2 está dependiendo de C1. Entonces, si yo doy valores a C1, cualquiera que fuese, por ejemplo, aquí se ha dicho, si elegimos que C1 valga 1, entonces, si C1 vale 1, C2 vale menos 2. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado dos constantes, C1 igual a 1, esto es diferente 0. La otra constante que hemos encontrado es menos 2, diferente 0. Pero, sin embargo, al reemplazar aquí en la ecuación, a pesar de ser números diferentes de 0, cuando se efectúe, resulta que me da 0, ¿no? Entonces ya reemplazo. C1 vale 1, ¿no es cierto? Entonces queda seno de 2x. C2 vale menos 2 por seno de x coseno de x. Igual, pero seno de 2x, ya como vimos acá, es ángulo doble. Queda 2 seno de 2x menos 2 seno de... aquí es 2 seno de x por coseno de x, y aquí queda menos 2 seno de x coseno de x. Este es negativo y esto es positivo, me da 0, ¿no? O sea que verificó la igualdad, pero estas constantes son diferentes de 0. Entonces, cuando eso cumple, significa que las dos funciones dadas son linealmente dependientes. Es por eso que ya de antemano afirma, ¿no?, de que estas dos funciones son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque cumple todo este proceso que acabamos de hacer. El otro ejemplo va a ser para linealmente independiente. Entonces la pregunta aquí es más clara. Averiguar
si la función f1 de x igual e a la x, o sea, exponencial, ¿no? La función f2 de x igual x por e a la x, es otra exponencial. Y la tercera, f3 de x, también es otra exponencial multiplicada por un término cuadrático. Son linealmente independientes, ¿no? Entonces nos dicen que averigüemos si estas tres funciones son linealmente independientes. Entonces, para determinar esto, usamos la definición que nos dice que vamos a escribir esto, una constante desconocida por la función f1, más otra constante por la otra función, más la tercera constante por la tercera función igual a 0. Entonces, para que sea linealmente independiente, ¿qué debemos encontrar? Que que esta constante C1 sea igual a C2 y sea igual a C3, pero iguales a 0. Eso es lo que debo probar. Bueno, pero para llegar a esto, hacemos los siguientes pasos. En este planteo anterior ya reemplazamos, ¿no? C1, que queda ahí, igual por F1, que es la primera exponencial que está acá, más C2 por la otra función, F2, que es esto, x por e a la x, está acá, más C3 por esta tercera función, que es x cuadrado, e a la x igual a 0. Bien, entonces, de aquí también tenemos que ver la manera de cómo llegar a determinar las constantes. Bueno, entonces, observamos lo siguiente, que en toda esta combinación lineal aparece factor común, la exponencial, ¿no? E a la x, e a la x, e a la x está de factor. Entonces factorizo, y eso viene acá. Factorizo e a la x, que es lo que queda, c1 más c2 por x, más c3 por x cuadrado, igual a 0. Bien, entonces aquí también tengo un producto de este término por este otro término, que es todo el paréntesis. Entonces, aplicando lo mismo del anterior que dijimos, ¿no? De que el producto de los términos es igual a 0, sí, solo si uno es 0 o el otro es 0. Bien. Pero entonces aquí de antemano sabemos que el exponencial nunca es 0. O sea, este término nunca es 0. Entonces, pero si es 0, toda la expresión significa que el único que es 0 es toda esta suma. ¿Ya? Entonces, por eso decimos aquí, como e a la x es diferente a 0, entonces lo que debe ser 0 es C1 más C2 de x, perdón, más C2 por x más C3 x cuadrado igual a 0. Ya, entonces de ahí empezamos a deducir ya las constantes. Bueno, como esto es un polinomio de grado 2, podemos derivarlo. Entonces derivamos término a término. Entonces derivada de C1, 0, que ya no aparece acá. Derivada de C2, x, queda C2. Derivada de este término es 2C3x igual a 0. Pero sigo, todavía esto es una función lineal, puedo seguir derivando. Entonces derivo esta constante, va a ser 0, que sería acá, y cuando derive esto queda 2C3 igual a 0. Entonces miren de aquí, de forma natural, sale que C3 es igual a 0. Entonces, como C3 es igual a 0, puedo reemplazar en la ecuación anterior, y entonces si esto es 0, queda C2 igual a 0, ¿no? Y ya está. C2 es 0, C3 0. Con eso reemplazo en la primera. Como C2 es 0, esto es 0. Como C3 es 0, esto es 0. Por lo tanto, queda C1 igual a 0. Entonces, los tres son ceros. Bueno, aquí dice reemplazando pues, estos términos, ¿no? Lo que le estoy diciendo ya en palabras acá. Entonces, y satisface que van a ser 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, reemplazo acá. Esto es lo que le decía, C2 vale 0 acá, C3 vale 0 acá, y de donde ya C1 igual a 0. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que C1 es igual a C2, es igual a C3, y los tres son iguales a 0. Como cumple eso, lo que queríamos acá, ¿no? Lo que aquí de antemano hemos querido llegar, que esto sea 0, los tres, ya llegamos a eso. Entonces, al llegar de esta manera, afirmamos que las tres funciones son linealmente
independientes. F1, F2 y F3 que están definidas acá, ¿no? Entonces, esa es la forma de determinar si las funciones dadas son linealmente independientes. Antes de pasar a este otro concepto, pregunto, ¿en alguna parte hay alguna pregunta que me hagan o no está bien explicado para volver a explicar? Cualquiera puede preguntar, de repente alguien no entendió. ¿Están o no están? Todo claro, profe. Bueno, alguien responde por lo menos. Muy bien, entonces vamos a continuar con este otro concepto. Vamos a determinar qué cosa es el Wronskiano. Acá el título es el Wronskiano. Entonces, ¿cómo se define el Wronskiano? Definición. Supongamos que hay n funciones f1 de x, f2 de x, f sub n de x, que todas las n funciones tienen derivadas hasta el orden n-1. Entonces, el determinante de estas n funciones, lo ponemos así en barras, ¿no? El determinante se denota en 2 barras, pero ese determinante se va a llamar Wronskiano, y lo denotamos con W, y decimos el Wronskiano de las n funciones, f1, f2, fn de x, todos en x, ¿no? Entonces, el determinante de estas n funciones se llama Wronskiano. Pero, ¿cómo está determinado este determinante? Esto es lo importante, ¿eh? La primera fila del determinante aparecen las n funciones, ¿no? f1, f2, hasta fn. En la segunda fila, que es esta, aparecen las derivadas de las funciones que están en la primera fila. Entonces, aquí, primera derivada de f1, primera derivada de f2, primera derivada de f sub n de x. Y así, puntos suspensivos, continuamos hasta llegar a la derivada de orden n-1, nos dice acá, ¿no? Entonces, la última fila va a ser la derivada enésima de estas funciones. Entonces, ¿cómo se indica? Derivada enésima menos 1 de la función f1 de x y la derivada enésima menos 1 de la última función. Entonces, a este determinante constituido la primera fila por las funciones, la segunda fila por las primeras derivadas y así sucesivamente, se llama Wronskiano de las n funciones. Y ahí está lo que le dije, ¿no? Se llama Wronskiano de estas funciones. Luego tenemos 2 teoremas en donde se utiliza el Wronskiano. Teorema. Aquí entonces ya miren, está la notación del Wronskiano que hemos dado en la definición. Entonces dice aquí, si el Wronskiano de f1, f2, fn es diferente de 0, porque el determinante de cualquier expresión, el determinante es un número ya, ¿no? Es un número. Entonces, ese número puede ser positivo, puede ser negativo o incluso puede ser 0. Entonces, aquí está afirmando lo siguiente. Si el Wronskiano de estas n funciones es diferente de 0, entonces las funciones f1, f2 hasta fn son linealmente independientes en el intervalo i. Entonces, miren, con el Wronskiano también podemos determinar cuando n funciones son linealmente independientes. Basta con calcular el determinante, que sea diferente de 0. Ya no usamos la definición de linealmente independiente, sino el Wronskiano.
Pero lo contrario lo tenemos en este corolario. Ahora aquí la hipótesis es que las funciones tienen n-1 derivadas y son linealmente dependientes. Entonces, si f1, f2, fn tienen por lo menos n-1 derivadas y son linealmente dependientes, entonces aquí ocurre que el Wronskiano de estas n funciones que son linealmente dependientes es igual a 0, ¿no? Si las funciones son linealmente dependientes, entonces el Wronskiano es 0. Bien, usando el Wronskiano vamos a ver cuando unas funciones son linealmente independientes. Entonces el ejemplo dice, demuestre que las funciones f1 de x igual a la x, la función f2 a la 2x y la función 3 f3 a la 3x son linealmente independientes. Entonces debemos demostrar que estas tres funciones que son exponenciales son linealmente independientes. Entonces, para resolver esto, simplemente calculamos el Wronskiano. Entonces, la escritura del Wronskiano va a ser, ¿no? W, que dice Wronskiano, de la función f1, de la función f2 y la función f3. ¿Qué viene a ser esto? Un determinante. Pero el determinante, la primera fila, consta de las funciones dadas. Entonces está f1, a la x, f2, a la 2x, y f3, a la 3x. Entonces aquí está la primera fila, constituye las tres funciones. La segunda fila constituye las derivadas de lo anterior. Entonces, pero aquí la derivada de la exponencial es la misma exponencial, no hay problema. Ahora, la derivada de e a la 2x viene a ser la misma exponencial por la derivada del exponente, que es 2. Entonces queda 2 por e a la 2x. Igualmente de esta, su derivada es la misma exponencial por la derivada del exponente, 3. 3e a la 3x. Pero ahora, hasta acá hemos derivado primera vez, ¿no? ¿Y cuántas funciones son? 3. Entonces, orden 3 menos 1 viene a ser 2. O sea, aquí viene a ser la segunda derivada de las funciones, debe ir en la tercera fila. Entonces, nuevamente, derivada de esta de acá es la misma exponencial. La derivada de esto es la misma exponencial e a la 2x por la derivada del exponente, 2 por 2, 4. Lo mismo acá, la derivada del exponencial, la misma exponencial por la derivada del exponente, y con este 3, 3 por 3, 9. 9 e a la 3x. Entonces, de ese modo es lo que se forman las filas del determinante. Y ahora pasamos a calcularlo. Bueno, en el libro lo van a encontrar el resultado solamente ya que va a ser 12 a la 6x. Pero aquí yo en la pantalla lo he hecho a mano y siguiendo las reglas de la definición de determinante de 3 por 3, he seguido esa definición, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Tomamos como pivote e a la x, y entonces anulamos esa fila y anulamos la columna, queda para calcular este subdeterminante. Pero este subdeterminante está formado por estos dos acá y estos dos de acá. ¿Y cómo se desarrolla eso? Multiplicando así en diagonal, ¿no? 2e a la 2x por 9e a la 3x sale 18e a la 5x. Menos 3 por 4, 12, e a la 2x, e a la 3x nos sale menos 12e a la 5x. Luego pasamos al segundo término, esto va con signo menos. Menos pivote este término e a la 2x, y luego se anula esta columna, se anula esta fila, y queda el determinante formado por estos dos y estos dos de acá. Cuando lo calculemos va a ser e a la x por 9e a la 3x. ¿Cuánto nos da? 9e a la 4x. Menos 13 a la 3x por e a la x
nos queda 3e a la 4x. Ahora pasamos a esto de pivote, con más ahora, ¿no? Más. Entonces, e a la 3x, se anula esta fila y esta columna y va a quedar este subdeterminante. Lo efectuamos, e a la x por 4e a la 2x, queda 4e a la 3x, menos 2e a la 2x por e a la x, queda 2e a la 3x. Entonces aquí ya todo está, depende de las exponenciales, sumar, restar, etcétera. El resultado es 2e a la 6x. Y hemos visto ya en antitos de que toda exponencial es diferente a 0. Multiplicado por 2, pues todo es diferente a 0. Entonces, ¿qué nos dice el teorema anterior, no? Si el Wronskiano de las funciones es diferente a 0, entonces las funciones dadas son linealmente independientes. Entonces, por eso, como esto es diferente a 0, estas tres funciones. Bueno, calcular un determinante, pues hay varias formas, ¿no? Yo lo estoy haciendo por la definición y ustedes recordarán, pues, si utilizan otras formas, creo que hay una que se llama Sarrus, y, o sea, también por operaciones elementales, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Entonces ya ahí es cuestión de ustedes qué forma de calcular el determinante aplican, ¿no? Bien, ahora para ver el corolario, tenemos este ejemplo. Aquí ya nos afirman como hipótesis, ¿no? Las funciones f1 igual seno cuadrado de x y f2, 1 menos coseno 2x son linealmente dependientes en todos los reales. Entonces, lo que quisiéramos ver qué sucede con el Wronskiano, ¿no? Entonces, según el teorema, si son linealmente dependientes, el Wronskiano es 0. Bueno, de antemano ya sabemos si son linealmente dependientes, pero vamos a calcularlo, ¿no? Para verificar si es verdad. Entonces, por el corolario, el Wronskiano debe ser igual a 0. Para verificar esto se calcula. Entonces, ahora, Wronskiano de las dos funciones. Una de las funciones es seno cuadrado de x, que va acá. La otra función f2, 1 menos coseno de x, que va acá como primera fila. Luego, calculamos la derivada de esta primera función, acá. La derivada, entonces, esto va a ser 2 seno de x por la derivada de la base. La derivada del seno es el coseno, queda 2 seno de x coseno de x. La derivada de esto, derivada de 1, 0. La derivada del coseno es menos seno. Y por la derivada del ángulo 2, queda 2 seno de 2x. Entonces, en este caso, es un determinante de 2 por 2. Se aplica directamente la definición, ¿no? De multiplicar seno cuadrado por 2 seno 2x menos 1 menos coseno 2x por 2 seno de x coseno de x. Y todo ese cálculo está efectuado por acá. Ahí se ha factorizado, se ha usado identidades, de tal modo que al llegar a la parte final tenemos esto, ¿no? Miren, seno de 2x que multiplica a 1 menos 1, pero 1 menos 1 es 0, de tal manera que 0 por cualquier número me da 0. Entonces eso nos indica que el Wronskiano de estas dos funciones es igual a 0, ¿no? ¿Y por qué? Porque las funciones son linealmente dependientes. Bien, los conceptos previos que estamos viendo, que era de funciones linealmente independientes, etcétera, eso ahora vamos a utilizar para las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces dice acá, ¿no? Soluciones linealmente independientes. En vez de decir funciones, ahora decimos soluciones linealmente independientes.
Entonces, bueno, un comentario previo dice, interesa determinar cuando n soluciones, I1, I2 hasta In, de la ecuación diferencial homogénea son linealmente independientes. Entonces ahora ya nos referimos exactamente a la ecuación diferencial lineal homogénea, ¿no? Entonces, teorema. Esta ecuación diferencial lineal homogénea puede tener muchas soluciones. Entonces aquí se plantea así. Sean I1, I2, In, n soluciones de la ecuación lineal homogénea de orden n, de esta ecuación lineal homogénea. Recuerden que homogénea es porque esto es 0. Entonces, suponemos que estas n son soluciones de esta ecuación diferencial lineal homogénea. Y a esto le llamamos ecuación 1. Entonces, el conjunto de soluciones I1, I2, In es linealmente independiente si y solo si el Wronskiano, ¿no?, de esas n soluciones es diferente de 0. En antítodos hemos visto que el Wronskiano es diferente de 0, las soluciones son linealmente independientes. Como esto es un sí y solo sí, ahora si las soluciones son linealmente independientes, el Wronskiano es diferente de 0. Bien, la demostración no la vamos a hacer también, está hecho solamente para el caso de la ecuación de orden 2. Vamos a pasar a ver qué cosa es un sistema fundamental de soluciones. Entonces, definición. Se llama sistema fundamental de soluciones en un intervalo I a cualquier conjunto I1, I2 hasta In de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. Nos estamos refiriendo, bueno, aquí a ver si lo veo, nos estamos refiriendo a esta, hasta más arriba, a esta ecuación 1, ¿no? Esta es una ecuación lineal homogénea, ¿no? Porque aquí es 0. Entonces, y sus soluciones son linealmente independientes. Entonces, retorno acá. Se llama sistema fundamental de soluciones en un intervalo I a cualquier conjunto I1, I2 y N de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n en el intervalo I. Este 1 se refiere al número que hemos puesto en la ecuación, ¿eh? Bien. En este teorema vamos a ver cómo esas n soluciones que son linealmente independientes de la ecuación homogénea se puede escribir como una combinación lineal. Hablo de combinación lineal porque en antítodos le mencioné que también esa forma de escribir se llama combinación lineal, ¿no? Entonces aquí ya aparece ese concepto. Ya. Teorema. Sean I1, I2, IN, n soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea esta. Acuérdense, se le está llamando 1, ecuación 1, ¿no? Entonces, aquí planteamos así. Si I igual I de X es cualquier solución de esta ecuación 1, entonces existen constantes C1, C2, Cn arbitrarias, tales que
esta función y igual y de x, o esta solución y igual y de x, se puede escribir como la combinación lineal de las n soluciones linealmente independientes, ¿no? Entonces, ¿cómo escribíamos esa combinación lineal? Como escribimos en antito, ¿no? Para esta solución hay una constante C1, más para esta segunda solución hay otra constante C2. Para esta enésima solución hay una constante Cn por In. Entonces, esto dije que se llamaba una combinación lineal. Y a esta forma de escribir se le llama solución general de la ecuación 1, de esta ecuación general de esta ecuación 1. Bien. Entonces, hasta este momento hemos visto teóricamente cómo es la solución de la ecuación homogénea. Ahora vamos a ver teóricamente cómo es la solución general de la ecuación no homogénea, es decir, cuando el segundo miembro de la ecuación es diferente de 0. Ecuaciones no homogéneas. Se determinará ahora la solución general de una ecuación lineal no homogénea. Y tenemos una observación en la cual se menciona la combinación lineal, ¿no? Entonces, a la solución general de la ecuación homogénea 1, que ya está más adelante, digo anteriormente, la denotaremos de esta manera. I sub g igual a esta combinación lineal, donde se vuelve a repetir, ¿no? C1 por I1, más C2 por I2, más Cn por In. Entonces, la solución de la ecuación homogénea la vamos a denotar de esta manera y la vamos a llamar solución complementaria de la ecuación no homogénea, ¿no? Entonces, a esto va a ser solución complementaria de la no homogénea. Pero en realidad esta proviene de la solución de la homogénea, ¿no? Esto es, si no, retrocedo un poco. Ahí está. De la ecuación homogénea, ¿cómo escribíamos, no? C1 por I1 más C2 por I2, etc. Entonces, esta es solución de la homogénea. Pero como ahora estamos para la no homogénea, primero estamos calculando de la homogénea que se escribe de esta manera y luego vamos a calcular la parte no homogénea. Y en esta observación dice lo siguiente. A una solución particular de la ecuación no homogénea la denotaremos con I sub p. Entonces la solución general de la ecuación no homogénea está dada por I, bueno, en palabras primero, solución complementaria, la que hemos escrito acá, como I sub g, más la solución particular. En forma simbólica, I, acá, y solución complementaria, lo hemos denotado de esta manera, que está aquí, y solución particular, I sub p. Entonces, la solución general de la ecuación no homogénea es la suma de dos soluciones. Esta I sub g, llamada solución complementaria, y esta llamada solución particular. Con estas observaciones previas, entonces ya vamos a enunciar el teorema siguiente. Y siempre referido a la ecuación no homogénea, ¿ya? Y ahí vamos a escribir las dos posibles formas ya de escribir la solución general. Entonces, teorema.
sea la ecuación no homogénea, que la escribimos de esta manera, ¿no? Esto es de orden n, derivada de orden n, así vamos bajando hasta llegar a la primera derivada y luego la parte, la incógnita, igual f de x. Esta es la ecuación no homogénea, donde estos coeficientes a sub 0, hasta sub 1, hasta sub n, y la función, la parte no homogénea, pueden ser continuas, que dependen de x, o también pueden ser constantes. Entonces, si I sub g, ¿no? Aquí otra vez, si I sub g, que viene a ser esta combinación lineal de C1 por I1 más C2 por I2 más Cn por In, es la solución general de la ecuación homogénea. ¿Cuál era homogénea? Esta, que es igual a 0, ¿no? Esta es la ecuación homogénea. Entonces, supongamos que I sub p es una solución particular de la ecuación no homogénea 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? I igual solución complementaria I sub g más solución particular I sub p. Y ya en forma desdoblada, el I sub g es C1 por I1 más C2 por I2 más Cn por In más I sub p, la solución particular. A todo esto se le llama la solución general de la ecuación no homogénea. Bien, ahora vamos a ver las ecuaciones lineales homogéneas, pero con coeficientes constantes. Entonces, una ecuación diferencial lineal puede ser con coeficientes variables o puede ser con coeficientes constantes. Primero vamos a resolver las ecuaciones lineales que sean con coeficientes constantes, que tiene una forma de resolver, y después vamos a ver la solución de las ecuaciones con variables, con coeficientes variables. Acá hay un comentario previo, que esto prácticamente lo hemos hecho ya en la primera parte del curso. Y bueno, ¿qué nos dice? Se ha visto que la ecuación lineal de primer orden, ¿no? Recuerden que escribíamos de esta manera: derivada de y con respecto a x más p de y igual a 0. Esto es una ecuación lineal de primer orden y de variables separables. Cuando separamos las variables, hacíamos su solución, y la solución quedaba de esta forma: igual la constante de integración por e a la menos px, o sea, el p viene a ser el coeficiente de la incógnita, ¿no? Entonces, de esa manera era la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y entonces, ¿qué interviene? Un exponencial, ¿no? Un exponencial. Entonces, ¿cómo se puede pensar en resolver ya las ecuaciones lineales de segundo orden y más? Entonces, para ello se dice, por ejemplo, por consiguiente, es natural tratar de determinar si existen soluciones exponenciales de ecuaciones de orden superior como esta, ¿no? Orden superior homogénea, en donde los coeficientes a sub 1, a sub 2, hasta sub n son constantes. Entonces, lo sorprendente es que todas las soluciones de esta ecuación 1 son funciones exponenciales.
o se construyen a partir de funciones exponenciales. En consecuencia, si se ensaya una solución de la forma y igual e a la rx, entonces esta forma se parece a esta solución de acá, ¿no? Salvo que, por ejemplo, la constante c es 1 acá y el menos p es r, pero tiene esa forma. Entonces, la pregunta es, pues, de que si una expresión de esta forma sea solución de la ecuación diferencial lineal de orden superior. Ya, entonces, si suponemos que así es la solución de esta ecuación con exponenciales, vamos a reemplazar toda esta solución y sus derivadas, porque aquí en la ecuación aparecen derivadas, ¿no es cierto? Entonces calculamos todas las derivadas de esta posible solución y lo reemplazamos acá, y de ahí vamos a ir viendo qué es lo que se puede hacer adicionalmente, ¿no? Bueno, entonces, por el momento, porque tengo que pasar a la otra página y de repente no se ve. Entonces digo que vamos a suponer que una expresión de este tipo, que es una exponencial, es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? A esta posible solución lo vamos a derivar n veces. Entonces, aquí están las derivadas de esta posible solución. Entonces, miren, la derivada de esto, lo denotamos con y', y su derivada va a ser la exponencial por la derivada del exponente, queda r por e a la rx. Esa es primera derivada. Pero la ecuación tiene n derivadas menos 1, ¿no? O n derivadas, sí. Entonces pasamos a derivar a esto por segunda vez. Entonces, segunda derivada de esto está indicado aquí. Cuando lo derivemos, vamos a tener la derivada del exponencial, es la misma exponencial, por la derivada del exponente. R, por este coeficiente R, queda R cuadrado. Entonces, la segunda derivada viene a ser R cuadrado por E a la RX. Y así sucesivamente seguimos derivando a la anterior. Entonces, aquí indicamos la derivada enésima de esto de acá, ¿no? Entonces, la derivada enésima va a ser la derivada del exponencial, que es la misma exponencial, por la derivada del exponente. Entonces queda, como estamos derivando a la anterior, entonces va a quedar r a la n por e a la rx. Entonces todos estos términos que hemos derivado lo vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial, bueno, aquí está, ¿no? Aquí en esto vamos a reemplazar todas las derivadas. Empezamos entonces acá. Como esta derivada enésima, ¿no? Derivada enésima, aquí ¿cómo está expresado? Como r a la n por e a la rx. Entonces aparece esto. A sub n, que es el coeficiente, r a la n por e a la rx. Entonces así vamos reemplazando a sub n menos 1, r a la n menos 1 por e a la rx, hasta, por ejemplo, esta segunda derivada, a sub 2 por r cuadrado por e a la rx, y luego la primera derivada, que está acá, a1 por r e a la rx, y el último término viene a ser a sub 0 por e a la rx, igual a 0. Entonces, en todas estas derivadas han sido reemplazadas en la ecuación diferencial 1 acá. Bien. Entonces, después de haber reemplazado, podemos hacer algunas factorizaciones para ordenarlo. Entonces, miren, al reemplazar todo, ¿qué observamos? Todos los términos tienen factor común exponencial, e a la rx, todititos. Entonces, eso indica que puedo factorizar la exponencial e a la rx. Entonces, en este siguiente paso ya factorizo la exponencial. Factorizo la exponencial, entonces abro paréntesis, ¿qué nos va a quedar? A sub n r a la n. El siguiente, a sub n menos 1
R a la N menos 1. Y así sucesivamente, aquí A sub 2 R cuadrado, que es este de acá, más A sub 1 por R y más A sub 0, porque la exponencial está factorizada acá. Y todo esto es igual a 0. Bien. Acá también podemos aplicar el mismo concepto que vimos en antitos, ¿no? Que si se tiene dos términos, se multiplican dos términos y son iguales a 0, quiere decir que o uno es 0 o el otro es 0. Eso mismo aplicamos acá, en esta factorización. Entonces, un factor es este exponencial y el otro factor es todo este sumando, todo este paréntesis. Entonces, si aplicamos eso, diríamos e a la rx igual a 0 o este otro sumando igual a 0. Pero el e a la rx nunca es 0. Entonces, si nunca es 0 la exponencial, el que necesariamente tiene que ser 0 es el otro factor que es un sumando, ¿no? Todo esto. Entonces, por eso, ¿no? Como e a la rx es diferente a 0, este puede ser 0, sí, solo si, solamente lo que está en paréntesis es igual a 0. Solamente este paréntesis es igual a 0, porque esto es diferente a 0. Y eso queda como una expresión 3. Entonces, este hecho nos permite ver que la exponencial igual a e a la rx es una solución de la ecuación 1, ¿no? De la homogénea. Sí, solo sí, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto de acá? Sí, solo sí, R que aparece por acá, es raíz de la ecuación polinomial, es raíz de este polinomio. Entonces, como ya lo vemos como un polinomio esto, igual a 0, como es un polinomio, podemos extraer sus raíces. Entonces, por eso a continuación dice, la ecuación 3 se llama ecuación característica o polinomio característico. Con cualquiera de esos dos nombres se conoce a esa expresión, ¿no? Polinomio característico o ecuación característica de la ecuación diferencial 1. Y podemos denotar esto ya como es polinomio, como PDR, ¿no? Polinomio PDR, y escribimos pues todo esto que está acá. A sub n r a la n, etcétera, hasta llegar a sub 0 igual a 0. Entonces este es un polinomio. O también escribirlo pues PDR simple igual a 0, ¿no? Pero el polinomio es de grado n. Por lo tanto, la ecuación 1, que es la ecuación diferencial homogénea, tiene las n soluciones. Entonces, cada raíz de este polinomio va a determinar una solución. ¿Y cómo escribimos cada solución? Escribimos así, por ejemplo, solución i sub 1 va a ser igual a exponencial elevado a la raíz R1 del polinomio, ¿no? R1 va a ser la raíz de este polinomio. Entonces, e a la raíz 1 de x. La otra solución i sub 2 va a ser el exponencial elevado a la otra raíz, que lo denotamos con R2, de x. Y así sucesivamente hasta llegar a la solución i sub n por e a la r sub n. Este r sub n viene a ser la raíz del polinomio por x. Entonces, como esto ya son soluciones, ¿no? Como esto ya son soluciones, ¿cómo podemos escribir la solución I sub g, que se llama la solución complementaria de la ecuación no homogénea o ecuación general de la ecuación homogénea? Entonces ya podemos escribir, ¿no? I sub g, una constante que multiplica a cada solución. O sea, aquí multiplicaría a I sub 1, pero ya no lo coloco I sub 1, sino su equivalente, e a la R1 de x, más C sub 2 por la otra solución que sería I sub 2, pero I sub 2 es E a la R sub 2 de X. Y así sucesivamente hasta llegar C sub N
por I sub n, pero I sub n es E a la R sub n de X, ¿no? Y esto es la solución general de la ecuación homogénea. Como ya hemos caracterizado al polinomio característico, ¿no? Y sabemos cómo se forma, entonces, teniendo el polinomio característico, determinamos sus raíces de ese polinomio característico y esas raíces va a servir para que sea una solución, o sea, las n soluciones, cada raíz determina una solución para la solución general de la ecuación homogénea. Entonces, ya vamos a decir ya en forma literal lo que he dicho en 100 palabras, ¿no? Entonces, raíces del polinomio característico. Raíces del polinomio característico. Entonces, primero damos la ecuación. Sea dada la ecuación diferencial, que tiene esta forma, pues la homogénea igual a 0, donde los coeficientes a sub 0 hasta a sub n son constantes reales. Entonces, vamos a determinar ya cuál es el polinomio característico. Conociendo la ecuación diferencial, inmediatamente vamos a saber qué forma tiene el polinomio característico. Entonces, consideremos el polinomio característico y lo denotamos como PDR. Entonces, ¿cuál va a ser? A sub n, que viene a ser este de acá, este coeficiente, y como aquí está el polinomio, ¿no? A sub n, y Rn, ahí está, más sucesivamente a sub 1, que viene a ser esto, por R, y más el término constante, igual a 0. Entonces, aquí ya está determinado el polinomio característico. Entonces, como esto ya es un polinomio, tiene que tener raíces. Entonces, esas raíces del polinomio pueden ser de diferente forma. Pueden ser reales que se repiten, o sea, de multiplicidad. Pueden ser complejas y complejas también que se repiten, o sea, que son de alguna multiplicidad. Entonces, eso es lo que vamos a estudiarlo ahora bajo 4 casos, ¿ya? Entonces, todo referido al polinomio. Entonces, aquí dice, si ya tengo el polinomio que tiene esta forma, ¿no? Un polinomio de grado n. Pongamos 1, 2, Rn, son las raíces del polinomio característico, o sea, de este polinomio. Supongamos que esas son las raíces, los cuales pueden haber múltiples, ¿no? No sabemos si hay múltiples o no. Entonces, para su estudio, presentamos los siguientes casos. Y esto entonces lo subdividimos en A. A, cuando las raíces R1, R2 hasta Rn son reales y diferentes. Entonces, todos son números reales y diferentes. Ninguno se repite. Entonces, cuando eso ocurre, decimos, entonces el sistema fundamental de soluciones de la ecuación 1 tiene la forma. I sub 1, la exponencial elevado a la raíz 1 multiplicado por x. I sub 2, la exponencial elevado a la segunda raíz R2 por x. Y la solución I sub n elevado a la raíz enésima multiplicado por x. Entonces, conocido esto se llama ya sistema fundamental de soluciones, ¿no? Ya tienen esta forma. Entonces, la solución general de la ecuación homogénea, ¿cómo lo escribimos? Ya más en forma concreta acá. I sub g igual una constante por cada solución. Y cada solución lo da la raíz. Más E sub 2 por E a la R2X y así sucesivamente E a la R sub n de X. Entonces, esto es la forma de la solución homogénea, pero de la no homogénea se llama
complementaria, ¿no? Entonces, esto hay que diferenciar, que para la homogénea, esta solución se llama general, pero para la no homogénea, esto se llama complementaria, solución complementaria. El otro caso, B. La primera era cuando todas las raíces son reales y diferentes, ¿no? Ahora vamos a ver cuando las raíces R1, R2, Rn son reales, pero algunas de ellas son múltiples. Es decir, quiere decir que pueden repetirse. Entonces, son múltiples. Entonces, a manera de ejemplo, sea, por ejemplo, que la raíz 1 sea igual a la raíz 2, sea igual a la raíz R sub k. Como tenemos varias que son iguales, para ya no tener muchas notaciones, lo llamamos a esa raíz R y en la parte superior una rayita, ¿no? Entonces, todos los que tienen una rayita significa que esas raíces son de multiplicidad K. De modo que R rayita es una raíz K múltiple de la ecuación 2. Mientras que todas las demás, o sea, las restantes, ¿no? Porque la ecuación es de orden n, entonces si K son las que se repiten, K más 1 hasta n van a ser distintas, ¿no? Y para esas diferentes tenemos ya el primer caso. Entonces, ¿cómo escribimos el sistema fundamental de soluciones para aquellas que se repiten? Miren, entonces la solución I sub 1 va a estar dado como E a la R rayita. R rayita es una raíz que es de multiplicidad, ¿no? Entonces, E a la R rayita X. La segunda raíz, solución también es, ahora se aumenta, miren, ¿ah? Aumenta a esta solución multiplicado por X. X por E a la R rayita X. Hasta llegar a la solución I sub K. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica también por X a la K menos 1 por E a la R rayita de X. Entonces, hasta acá son soluciones que dependen de las raíces que son de multiplicidad K, ¿no? Pero para las siguientes soluciones, que ya sería I sub K, ahí ya y todas diferentes, entonces sigue la misma secuencia del caso anterior. E a la R sub K más 1X, y así sucesivamente, I sub N, E a la R sub N de X. Y entonces su solución general de esta ecuación, ¿cómo lo escribimos? I sub G igual C1 por la primera solución, E a la R rayita de X, más C2 por la segunda solución, que la segunda solución es X por E a la R rayita de X. Y así sucesivamente hasta que llegamos a solución I sub K, que será C sub K por X a la K menos 1, E a la R rayita de X. A partir de acá, ya viene con las otras soluciones que no se repiten las raíces, ¿no? Entonces aquí C sub K más 1, E a la R sub K más 1 por X. Y más C sub N, E a la R sub N de X, ¿no? Entonces aquí hay ya una combinación de cuando son de multiplicidad, que es hasta aquí, y de aquí en adelante ya son igual que el caso A. Bien. Entonces, hemos visto para raíces del polinomio que todos son diferentes de las raíces, y ahorita acabamos de ver para raíces del polinomio que algunos son de multiplicidad y los demás no. Ahora vamos a pasar cuando las raíces del polinomio son números complejos o imaginarias. Y eso lo vemos en el caso 3. Cuando algunas de las raíces del polinomio característico son imaginarias, es decir, complejas, ¿no? Para fijar ideas, vamos a suponer con dos raíces nada más. Supongamos que R1
es el número complejo que lo podemos escribir como alfa más i beta. Y es la parte imaginaria, ¿no? Del número complejo. Entonces, R2 es inmediatamente raíz por su conjugada. Entonces, miren, R2, aquí R1 fue alfa más i beta. La otra raíz inmediata es su conjugada, alfa menos i beta. Entonces, de una raíz compleja salen dos raíces, prácticamente dos soluciones. Y entonces continuamos otra raíz, R3, con otro número complejo, parte real y su imaginaria que escribo gamma más i delta. Y su conjugada de esto es otra raíz que será R4, gamma menos i por delta. Beta y delta diferentes de 0. Entonces, aquí solamente estoy considerando a manera de ejemplo dos complejas, cada uno con su conjugada, prácticamente sale 4 raíces, ¿no? Entonces, las demás raíces son reales y diferentes. En este caso, el sistema fundamental de soluciones ya tiene la siguiente forma, solamente para los complejos, ¿eh? Porque para los reales ya vimos cómo es. Entonces, la primera solución I sub 1 va a ser E a la alfa X. Pero alfa, ¿quién es? Del número complejo, es la parte real, miren, ¿no? Alfa. E a la alfa X. Por coseno de beta X. Pero beta, ¿quién es? El coeficiente de la parte imaginaria. Entonces, una solución está dada de esta manera, ¿no? E a la alfa X coseno de beta X. Eso es para esta raíz. Pero para la otra raíz, R2, su solución va a ser I sub 2, E a la alfa X, también es el mismo alfa acá, pero para la parte imaginaria que es negativo, va con seno de beta X. Eso es para estas dos raíces. Y para las raíz 3 y 4 también similar, pero con otra notación, ¿no? La solución I sub 3 va a ser con esta solución E a la gamma X, gamma es la parte real del complejo, y coseno de delta X, delta es la parte imaginaria. Y la raíz cuarta también E a la alfa, a la gamma X, y para la parte imaginaria negativa es seno de delta X. Eso es hasta solución 4. Pero como de ahí sigue solución 5 hasta la n, y ahí son reales ya las raíces, se escribe igual que el caso A y B. Y la solución general entonces va a estar dado pues de esta manera. I sub G, C1 por la primera solución que es E al alfa X coseno de beta X, más C2 por E al alfa X seno de beta, más C3 por E a la gamma X coseno de delta X, más C4 E a la gamma X por seno, y los demás son reales, ¿no? Hasta llegar C sub n, E a la R sub n de X. Bien. Y el cuarto caso, que es D. Siempre con los números complejos. Pero aquí resulta que algún número complejo es de alguna multiplicidad, o sea, se repite una vez, dos veces, no sé. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Dice, si la raíz R1 tiene esta forma, alfa más y beta, pero esta raíz es de una raíz K múltiple del polinomio característico. Entonces, para que esto cumpla, como cada complejo tiene dos raíces, entonces, y el total de raíces del polinomio es n, entonces tendrá que ser k, la mitad, ¿no? La mitad de raíces para poder escribir ya los números complejos. Entonces, por eso acá dice lo siguiente. El número k va a ser la mitad de
menor que la mitad de las raíces que hay, ¿no? Del polinomio de grado n. Entonces, por ejemplo, también para ejemplizar, si la raíz R2 tiene esta forma con su conjugada, alfa menos y beta, también será raíz K múltiple, porque esta primera es K múltiple, esta también es K múltiple. Y el sistema fundamental de soluciones tendrá la siguiente forma. I1, E al alfa X coseno de beta X, y 2, E al alfa X seno de beta X. Pero como aquí se está repitiendo, entonces en esta tercera sale X, ya, ¿no? X por E al alfa X coseno de beta X. Acá también la solución 4, X por E al alfa X seno de beta X. Y como es K múltiple, entonces aquí también se sigue multiplicando hasta X a la K menos 1 y hasta llegar a la parte real que ya es I sub n, E a la R sub n de X, ¿no? Entonces, sí, un ratito, por favor. Sí, estoy en clase. ¿No te clases? Sí, dime. Voy a bañarme. Ya. Necesito arreglar el asunto de... Sí, mucho que ver lo que... ¿Ah? Mucho ver lo que... No estoy preocupado. Ya, ¿Qué quieres tratar? necesito, no. Me lo voy a cobrar por esta vaina. Está ocupado, pero está la oreja. Voy a comprar un abuelito de las orejas. Pintado. Este va a tomar un día y medio. Cuando venga, no sé si me deja por su oreja. Allá le cae toda la vaina. Ya después voy a hacer un nuevo. Necesito más. Tengo que pagar de dinero. Todos los días tengo que pagar. Ya, disculpen, por favor. Entonces, había estado viendo de cuando las raíces son complejas y que tienen alguna multiplicidad, entonces escribía de esa manera. Entonces, ya la solución general con la parte compleja va a ser así, ¿no? C1 por E al alfa X coseno de beta X más C2 por E al alfa X seno de beta X. Hasta acá es normal que no se repite, ¿no? Pero en la siguiente ya se va a repetir, entonces se multiplica por X y E alfa X coseno de beta X. Más, otra vez C4, como esto se repite, queda X por E al alfa X seno de beta X. Y así sucesivamente hasta terminar con todos los complejos y la parte real queda igual que en los casos anteriores, ¿no? En esto de la parte compleja, las notaciones es lo que dificulta un poco, ¿no? Pero cuando ya es un ejemplo concreto, ya se ve con facilidad. Bien. Entonces, ya vamos a ilustrar con ejemplos las soluciones primero de la ecuación homogénea, ¿no? Y después ya vamos a ver la solución de la ecuación no homogénea, a la cual
consta de una suma de dos soluciones. La solución I sub G, que se llama complementaria, y la solución I sub P, que se llama particular. Bien, pero antes de pasar al ejemplo, ¿alguna pregunta al respecto de la parte teórica? ¿Alguien puede responder o preguntar para poder continuar? ¿Me están escuchando, no? De repente estoy hablando en el vacío. ¿Alguien Sí conteste? se lo escucho, profe, sí se lo escucho. Ah, Sí, ya, ya. profesor. Ya, está bien. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. Con el ejemplo ustedes van a ver que es bastante sencillo esta primera parte. Ejemplo, dice, hallar la solución general de la ecuación. En este caso es una ecuación de tercer orden y sus coeficientes todos son constantes. Recuerden que habíamos dicho que vamos a resolver solamente ecuaciones por ahora de coeficientes constantes. Entonces 2, 1, menos 1, 2 son las constantes. Entonces todo esto va a ser solamente solución de ecuaciones lineales con coeficientes constantes y primero de la homogénea. Ya, entonces, como esto está igual a 0, es homogénea. Esta ecuación de tercer orden es homogénea. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? En forma concreta y práctica ya es, primero, determinar el polinomio característico o formar el polinomio característico. Pero el polinomio característico ya directamente es así. Denotamos como PDR, y entonces lo que aquí es orden, aquí va a ser grado del polinomio. Entonces, lo único que estamos cambiando, ¿qué cosa? I por R, ¿no? Entonces, este 2i tercera derivada, aquí se convierte en 2r cubo. Y aquí menos r cuadrado, menos 2r y más 1. Entonces, igualamos a 0. Esto es el polinomio característico de esta ecuación diferencial homogénea. Ya, una vez que determinamos el polinomio, necesitamos encontrar sus raíces. Entonces dice, determinemos sus raíces. Bueno, como es de tercer orden, entonces en este caso el polinomio puede factorizarse, ¿no? Puede factorizarse. Y también, pues, a veces del tercer orden no es tan fácil, entonces se usa la regla de Ruffini. Entonces, en la regla de Ruffini, para recordar, los posibles raíces del polinomio está dado por los divisores de la parte constante, 1. Entonces, los divisores de la parte constante son 1 más menos 1, y ahí está. Entonces, al factorizar, pues en este caso no es tan complicado. Los factores son r menos 1 por r más 1 y r menos 1 medio igual a 0. Entonces, ya factorizado iguales a 0, también siguiendo la ley del producto de dos o tres términos igual a 0, quiere decir que cada factor es igual a 0. Entonces, igual a 0 este factor, r menos 1 igual a 0, despejo y queda r igual a 1. Este otro factor, igual a 0, r más 1 igual a 0, al despejar, r2 va a ser menos 1. Y de aquí al igual a 0 esto, y despejo queda r3 igual a 1 medio. Entonces tengo tres raíces diferentes, ¿no? 1, menos 1 y 1 medio. Son tres raíces diferentes. Entonces, como son tres raíces diferentes, debo formar el sistema fundamental de soluciones. Y eso se forma con cada raíz. Bueno, aquí no está escrito en imprenta, pero aquí lo he escrito a mano. No sé si lo ven.
el sistema fundamental de soluciones es la primera solución I1 con la primera raíz, R1 igual a 1. Entonces, ¿qué va a ser? E a la 1 por X queda E a la X. Con la segunda raíz, R2, va a ser I sub 2, E a la menos 1X. Aquí es menos X. Y R3, o en solución 3, I sub 3, E a la 1 medio de X. Entonces, esto se llama sistema fundamental de soluciones. Con ese sistema fundamental de soluciones, escribimos la solución I sub G llamada complementaria para la no homogénea, ¿no? Entonces aquí decimos, mire, como estas raíces son reales y diferentes, entonces la solución general es I sub G C1 por E a la X, que es esta primera solución, más C2 por E a la menos X, más C3 por E a la 1 medio de X. Entonces, esto viene a ser la solución general de esta ecuación homogénea. Todo dependió de las raíces del polinomio. El siguiente ejemplo también es homogénea. Hallar la solución general de la ecuación, también de tercer orden. Tercera derivada, menos 3 segunda derivada, más 3 primera derivada y menos 1. No, acá es menos I, menos I, igual a 0. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es determinar el polinomio característico. Entonces, el polinomio característico, lo que lo denotamos como P de R, va a ser igual. R cubo significa esto de acá, menos 3R cuadrado, más 3R, y el coeficiente de I es menos 1, igual a 0. De este polinomio hay que hallar sus raíces. En este caso también es un polinomio de grado 3 y que hay que encontrar sus raíces. Pero esto menos mal es factorizable y queda de esta manera, ¿no? R menos 1 al cubo. Ya, entonces, en el ejemplo anterior era para el caso 1, no caso A, donde todas las raíces son reales y diferentes. En el caso B, donde las raíces se repiten. Entonces, en este caso, miren, tengo R menos 1 al cubo igual a 0, quiere decir que hay 3 raíces iguales a 1 que se están repitiendo 3 veces. Por lo tanto, de aquí saco que R1 va a ser igual a R2, igual a R3, igual a 1. Entonces, con esto nuevamente formo el sistema fundamental de soluciones que está por acá a mano. I sub 1, E a la X, la primera raíz, 1. La segunda raíz, I sub 2, como se está repitiendo 2 veces, entonces multiplicamos por X. Y queda X por E a la X. Y la tercera, como se está repitiendo 3 veces, entonces aquí ya va a ser X cuadrado por E a la X. De tal modo que con ese sistema fundamental de soluciones, formamos la solución general, I sub G. Entonces, para cada solución multiplicado por una constante, C1 por E a la X, más C2 por X E a la X, más C3 por X cuadrado E a la X. Esto ha sido de multiplicidad 3, ¿no? Acá esto se está repitiendo 3 veces. Por lo tanto, hay 3 raíces, ¿no? Que es las 3 raíces es la misma, o sea, 1. Bien, el otro ejemplo. Hallar la solución general de la ecuación también de tercer orden, tercera derivada más primera derivada más 10i igual a 0. Entonces, nuevamente, lo que debemos determinar en primer lugar es el polinomio característico. Entonces, este polinomio característico está formado, ¿no? R cubo más R y más 10.
la segunda derivada aquí no existe, ¿no? Entonces, eso es como si fuera 0. Entonces, queda r cubo más r más 10 igual a 0. De este polinomio hay que determinar sus raíces. Entonces, aquí en este caso, ya no va a haber raíces reales todas, sino seguramente va a haber complejas. Para esto, como no es tan directo, ahí se usó la división sintética, o sea, la regla de Ruffine, ¿no? Entonces, como le dije antes, en la regla de Ruffine, las posibles raíces de este polinomio vienen a ser los divisores de 10, en este caso, la parte constante. Entonces, para ello, empezamos, por ejemplo, puede ser con 1, menos 1, 2, menos 2, 5, menos 5 y 10, menos 10. Cualquiera de ellos pueden ser. Pero en este caso, vamos a probar con menos 2. Entonces, bajamos esto, ya lo saben ustedes, pero vamos a repetir para llegar al resultado. 1 por menos 2, menos 2. Sumamos aquí, queda menos 2. Ahora menos 2 por menos 2, 4. Bajamos acá, sumamos, queda 5. 5 por menos 2, menos 10. 10 menos 10, 0. Entonces la primera raíz es menos 2, que lo escribimos como factor r más 2. Y el otro factor va a ser r cuadrado menos 2r más es un ecuación de segundo grado que ya su solución no es real, es compleja, ¿no? Entonces, ahí también a las ecuaciones de segundo grado aplicamos la fórmula de la raíz cuadrada y se obtiene, ¿no? Bueno, en este caso, resulta pues que las raíces de esta ecuación de segundo grado van a ser R2, por ejemplo, 1 más 2i, es parte compleja, y la otra, su conjugada, 1 menos 2i. Entonces, aquí en este caso, R1 es real, R2 es compleja y R3 también es compleja. Entonces, vamos a estar en el tercer, en el caso C, ¿no? Entonces, donde tenemos un real y dos complejas, pero ninguna de las complejas se repiten, o sea, son de multiplicidad. Entonces, complejas conjugadas. Con alfa igual a 1, entonces aquí en las complejas alfa viene a ser 1, esto, y beta viene a ser esto de acá, 2, ¿no? Alfa 1, beta 2. De manera que la solución general, bueno, aquí no ha salido bien el sistema fundamental, no, sí, aquí está. El sistema fundamental de soluciones para la parte real, I1e a la menos 2x. Para la parte compleja es, ¿no? E a la alfa x, pero alfa es 1, entonces queda e a la x por coseno de beta, pero beta es 2, entonces queda coseno de 2x. Y para la conjugada queda con seno, ¿no? E a la x por seno de 2x. Entonces, este sistema de fundamental de soluciones que está escrito a mano, ya lo escribimos para la forma de la solución general llamada I sub G. Entonces, I sub G ya está formada así, ¿no? C1 por la primera solución que es real, más E sub 2 por la compleja, E a la X coseno de 2X, más E sub 3 por la otra compleja conjugada, E a la X seno de 2X. Esto viene a ser la solución I sub G de la ecuación diferencial lineal homogénea, ¿no? Cuando es 0. Y lado derecho. En este caso, para que salga de multiplicidad, de alguna multiplicidad, tiene que ser de mayor orden, ¿no? Entonces, dice, resolver la ecuación derivada quinta menos 4 derivada cuarta más 2 tercera derivada menos 8 segunda derivada más primera derivada menos 4i igual a 0. Entonces, de esto sacamos el polinomio característico. El polinomio característico PDR va a ser ahora r a la quinta menos 4r a la cuarta, que es esto, más 2r al cubo,
menos 8r cuadrado más r y menos 4, que es el coeficiente de y. Bien, entonces acá también se ha usado división sintética porque ya es un polinomio de grado 5 y se está determinando una raíz real y las otras dos complejas y de multiplicidad. Bueno, entonces dentro de las posibles raíces son los divisores de la parte constante, ¿no? Son menos 4, entonces sus raíces van a ser más menos 1, más menos 2 o más menos 4. Entonces aquí se consideró para no estar probando con todas, ya con 4, ¿no? Entonces con 4 sí sale. 1 por 4 es 4, se hace 0 acá, 0 por esto, 0, 2, 2 por 4, 8, se va a 0, 0 por 4, 0, queda 1, 1 por 4, 4, menos 4 más 4, 0. Entonces 4 es raíz porque aquí me salió 0. Entonces una primera raíz va a ser 4, lo escribimos como factores r menos 4. Y el otro polinomio va a quedar de grado 4, que será con este coeficiente, r a la cuarta, de cubo no hay porque es 0, de cuadrado 2r cuadrado, de la primera derivada tampoco existe, 0, y esto es de la parte constante, 1. Entonces miren, esto es ya un polinomio de grado 4, pero esto tampoco es aquí van a salir raíces complejas. Y las raíces complejas sí se puede escribir de esta manera, como este factor se puede escribir, ¿no? Como r cuadrado más 2r más 1. Entonces, r cuadrado más 1 todo al cuadrado. Entonces, de la primer factor, r menos 4, y de aquí, como se está repitiendo, 2, podemos escribir r cuadrado más 1 por r más 1, r cuadrado más 1, igual a 0. Entonces, pero en cada una de estas es compleja, ¿no? Porque cuando yo pongo, por ejemplo, r cuadrado igual a menos 1, ahí tengo las dos raíces imaginarias, menos i y más i. Igualmente de acá, otra vez, las raíces imaginarias, menos i y parte real no existe para acá, ¿no? No existe acá. Entonces, los factores, ¿cómo lo escribimos? Esto que es la primera raíz real y esta es la compleja. R más I y su conjugada, ¿no? Inmediatamente aparece su conjugada. Para la otra raíz también R más I y por su conjugada. De tal manera que está expresado esto en forma de sus raíces complejas. Entonces, escribiendo ya cada raíz. La primera raíz R1 sería 4 acá. La segunda raíz R2 que viene a ser igual a R3. ¿Cuál viene a ser esto? R más I, que coincide con esto. Y la R4 con R5 serían estas dos. ¿Cuántas veces se repite esta? 2 veces. La conjugada también se repite 2 veces, ¿no? Entonces estamos en el caso de la teoría, la parte D. Bien, como ya se acaba de determinar las raíces, entonces ya formamos la solución, ¿no? Entonces el sistema fundamental de soluciones también sería pues con cada uno de ellos, bueno, aquí no se nota mucho, pero ya siguiendo los pasos anteriores sería, ¿no? C1 por la e a la 4x para la primera raíz que es real, más C2, como aquí no hay este número en la parte real de la compleja, entonces como sería 0, ¿no? Entonces sería C2 por E a la 0x, pero 0x viene a ser 1, entonces queda C2 por coseno de x. El coeficiente de la imaginaria es 1, entonces queda coseno de x simplemente acá. Y de su conjugada sería el 4, ¿no? C, seno de x. Pero de las que se repiten. Entonces, C3 por x coseno de x. Y también la que se repite, C5 x por seno de x.
Bueno, esto está escrito ya bajo esta forma, pero ahora si se quiere factorizar o que aparezca ya un poco más simplificado, se ha factorizado donde hay coseno y donde hay seno y queda de esta forma, ¿no? Pero eso ya es secundario a lo que se puede hacer. Y el último ejemplo, bueno, esto es de orden 4 también, y lo primero que hay que hacer, resolver la ecuación, dice, ¿no? Entonces, derivada, cuarto orden, tercer orden, segundo orden, primer orden y 4. Entonces, se determina el polinomio característico P de R igual a R a la cuarta, más 4R cubo, más 8R cuadrado, más 8R, más 4. Y bueno, toda esta expresión es posible escribirlo de esta manera, como un trinomio al cuadrado. Este trinomio al cuadrado. Entonces significa que la parte del paréntesis es para raíz compleja. Y entonces en esta raíz compleja va a estar la parte real y la parte imaginaria, y también va a repetirse porque aquí es al cuadrado, ¿no? Entonces las raíces de aquí desarrollando va a ser R1 igual a R2, parte real menos 1 más la parte imaginaria I. R3 y R4, la parte real menos 1 y la parte imaginaria menos I. Son complejas y conjugadas, ¿no? De multiplicidad 2, donde alfa, por ejemplo, ahora es menos 1, que es esto, y beta también es 1, acá. Entonces, con esto se forma la solución general. Por acá están las soluciones, el sistema fundamental de soluciones. Bueno, aquí se nota, ¿no? Y 1 viene a ser e a la menos x coseno de x. Y 3, e a la menos x seno de x. Las que se repiten, sería esto y sub 2, que corresponde a esto de acá, x por e a la menos x coseno, y para esta de acá, y 4, x por e a la menos x seno de x. Entonces, este sistema ya lo llevo a escribir en su forma general de la siguiente manera. C1 por e a la menos x coseno de x, porque el alfa es menos 1, y aquí el beta es 1, entonces queda coseno de x. C2, como es la que se repite, x por e a la menos x coseno de x, más C3, esta no se repite, e a la menos x seno de x. Y aquí se repite, C4, x por e a la menos x seno de x. Aquí también se ha factorizado los seno y coseno para que quede de esta manera. Bien, faltan 2 minutos para las 6. Vamos a terminar la clase, pero antes de eso quisiera que me digan algo, alguna pregunta que tenga que hacer cualquiera de ustedes para absorber la pregunta, ¿no? En alguna parte no está claro, para aclarar. Bueno, no, nadie me ha contestado, quiere decir que todo está claro o nadie ha entendido, o no me han entendido. Ah, ya, muy bien, gracias entonces. Bueno, entonces, la próxima clase ya entramos a otro tema que se llama operadores diferenciales, que también sigue la misma tónica que hemos visto para esta primera parte, pero con otros conceptos de operadores. Y así vamos a continuar ya para resolver la parte no homogénea, o sea, la solución particular. Entonces, por el momento hemos visto solamente la solución
de la ecuación homogénea. Ya después veremos ya la solución particular para la no homogénea, ¿ya? Bueno, entonces, si no hay pregunta alguna, ahí nos vamos a quedar. Que tengan un buen fin de semana, pásenlo bien y nos veremos ya el próximo martes. Yo me despido de ustedes. Y entonces, como ya son las 6 en punto, ya puedo marcar también mi salida. Ya. Gracias a ustedes por la sintonía.